Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver paso a paso cómo realizar esta plantilla y el sublimado para esta taza. Y ahora sí, vamos con el video. Lo primero que haremos es abrir Photoshop y abrir un nuevo archivo. Al darle a abrir nuevo archivo, nos aparecerá esta ventana. En la parte donde nos dice anchura, vamos a trabajar en 20 centímetros. Pueden ocupar 22, 23 o 24 centímetros, pero 20 centímetros es ideal, ya que a veces si le damos unos milímetros de más, se puede cortar al momento de mandar a imprimir y no salga bien la plantilla. En altura vamos a dejarlo en 9.5 porque vamos a hacer una taza full print. Vamos a trabajar con centímetros porque es una escala de medición que me siento más cómodo. Y en esta opción vamos a usar píxeles por pulgadas. Aquí vamos a seleccionar CMYK, ya que las tintas son CMYK. En, en perfil de color vamos a usar la opción de Fogra 39, ya que esta opción es indicada para trabajar, ya que respeta muy bien los colores. Y le damos en crear. Y aquí tenemos ya lista nuestra plantilla. Ahora nos vamos a seleccionar nuestra imagen. Esta imagen nos la pasó el cliente y sobre esta imagen vamos a trabajar. Al abrir la imagen nos damos cuenta que esta imagen está algo pixelada, y así que para trabajar con una taza tal vez no haya ningún problema, pero si lo mandamos a imprimir así se pueden notar unos pequeños detalles de píxeles. Así que lo que vamos a hacer es mejorar la calidad o resolución de esta imagen. Ahora, para mejorar la calidad de imagen nos vamos a dirigir a esta aplicación. Esta aplicación tiene una página que se llama bijpg.com y en esa página podemos descargar esta aplicación. Lo instalamos y en este caso abrimos la aplicación para que podamos mejorar la calidad y la resolución de la imagen. Esta página o esta aplicación es excelente, ya que respeta muy bien los trazos, también los colores. Así que abrimos la aplicación y nos aparecerá esta ventana. Ahora vamos a arrastrar nuestra imagen a la aplicación. La soltamos y al soltar la imagen nos aparecerá aquí cargado. Ahora solo le damos en iniciar o inicie y en este cuadro nos permite modificar. Aquí, como estamos trabajando con una foto, vamos a seleccionar la opción de foto y en aumento de escala aquí es donde nos permite aumentar la resolución. Esta es la versión gratuita y nos permite aumentar hasta 4. Podemos pagar para tener desbloqueadas estas opciones que nos permite ampliar hasta 4 o 10, hasta 8 o 16. Pero estamos trabajando con la versión gratuita y la dejamos en 4. Y en reducción de ruido le damos el más alto y le damos OK. Y aquí empezará a convertir o a escalar nuestra imagen a una mayor resolución. Esto puede ser un poco muy tardado, ya que esta aplicación solamente funciona con internet. Si no tienes internet, pues no te va a funcionar. Esto depende mucho de tu internet y también de la potencia de tu computadora. Cuando el programa termine de escalar nuestra imagen, ahora lo que procede es descargar la imagen. Para ello damos clic a este botón verde que dice descargar. Al darle clic nos aparecerá esta ventana y aquí buscaremos la ubicación para guardar. Le damos el nombre que queramos y le damos en guardar. Y automáticamente se nos creará un archivo aquí en donde guardamos. ¿Ok? Y ya mejoramos nuestra calidad de imagen. Al abrir nuestra imagen podemos ver cómo la calidad aumenta. En este caso, como la fotografía estaba algo pixelada, digamos que el escalado se ve un poco como más caricaturesco o como si tuviera mucho filtro, pero pues sigue respetando todos los detalles de la imagen.
Así arrastramos la imagen que escalamos y la pasamos al programa de Photoshop. Lo arrastramos, soltamos y aquí nos aparece. Le damos la vuelta, lo ajustamos muy bien a nuestra plantilla o nuestra área de trabajo y lo que haremos ahora es agrandarlo para que cubra en todo el espacio de nuestra plantilla. Como ven, la imagen no alcanza a llegar hasta cubrir todo nuestra área de trabajo o nuestra plantilla. Pero como solamente vamos a usar de esta fotografía a los personajes, pues simplemente lo encajamos bien, lo arrastramos y damos enter. Y simplemente ajustamos bien la imagen, acomodamos que salgan todos los personajes y de esta forma la tendremos lista. Una vez teniendo lista, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recortar los bordes, pero con un efecto como de papel cortado, como si fuera que esta fotografía fue recortada o arrancada de los lados, para que tenga ese efecto en la taza. ¿Ok? Y para ello lo que vamos a hacer es crear una copia de esta capa para que al momento de trabajar, si echamos a perder, vamos a tener una copia de respaldo. Para ello arrastramos la capa a este icono y simplemente se va a crear una nueva capa. A la nueva capa le damos clic derecho y seleccionamos rasterizar capa. Esto nos va a permitir poder modificar nuestro diseño. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el borrador y como ven aquí aparece ya como un pincel que va a dar ese efecto como de papel cortado o arrancado. Si damos clic, ¿ves? Se crea un efecto como de que si fueran a que arrancaron la foto. Ok. Pero para hacer este efecto o para conseguir este pincel, vamos a tener que descargar. Y para ello nos vamos a abrir el navegador y aquí vamos a escribir pinceles Photoshop papel rasgado. Cuando busquemos, vamos a darle clic a la primera opción que nos salga. Damos clic a la primera opción y esto nos debe aparecer. Aquí simplemente le vamos a dar en descargar gratuitamente. Al darle clic, pues se empezará a descargar. Y aquí nos va a mostrar un cuadro en el cual vamos a indicar en dónde queremos guardar este archivo. En este caso van a ser los pinceles para el Photoshop. Seleccionamos la ubicación de guardado y damos en guardar. Nos dirigimos a la carpeta donde se nos guardó el archivo, que en este caso se guardó en la carpeta de descarga. En este caso lo tengo guardado en pinceles de Photoshop. Damos clic y este es el archivo que descargamos. Para este archivo vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en extraer aquí. Al darle clic en extraer aquí, se nos va a crear este nuevo archivo. Este archivo es el que está comprimido en el archivo que descargamos. Una vez que lo descomprimimos, nos vamos al Photoshop, seleccionamos pincel o en este caso el borrador que vamos a usar y nos vamos a esta parte de aquí arriba, damos clic en la flechita y nos vamos a ir a este icono de un engranaje que tiene una flechita, le damos clic, se nos despliega esta ventana y vamos a seleccionar importar pinceles. Al darle clic se nos va a abrir esta ventana y vamos a seleccionar el archivo que descomprimimos. Seleccionamos el archivo y vamos a dar en cargar. Este archivo tiene un formato de ABR, por eso lo reconoce y así le damos en cargar y nos va a aparecer estos pinceles. Son varios pinceles que trae ese archivo y al darle cargar se nos crea esta carpeta. Ok, aquí podemos seleccionar el pincel que queramos para realizar este efecto, ya que estos pinceles vienen variados
y pueden usar el efecto con el que más se acomode. Ok, una vez tengamos el pincel, seleccionamos cómo queremos cortar, cortamos la parte superior y también cortamos la parte inferior. Como este pincel está en horizontal, nosotros queremos que quede en vertical para que podamos cortar los bordes laterales. Para ello nos dirigimos a la barra superior con el borrador activado y aquí en la parte de ángulo vamos a cambiarlo a 90 grados. Y de esta manera el pincel se voltea. Y vamos a cortar al efecto que nosotros creamos. Damos clic y se nos crea ese recorte. Lo mismo hacemos del otro lado y creamos ya el corte de papel rasgado. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es agregar aquí el nombre, que en este caso es el BTS. Para ello descargamos el logotipo, lo arrastramos al Photoshop y ya se copia automáticamente. Pero solamente vamos a usar el texto, no vamos a usar en sí el logotipo que está por arriba. Así que seleccionamos la herramienta de seleccionar objeto, seleccionamos lo que es la letra y le damos control C y control V. Esa opción es copiar y pegar y nos aparecerá en el área de capa una nueva capa. Borramos el diseño que teníamos originalmente y nos quedamos con lo que copiamos simplemente. En este caso, este texto irá arriba. Lo agrandamos, lo ajustamos bien. Lo colocamos. Y ahora a este texto lo que le vamos a hacer es crearle un efecto y cambiarle de color. Y para ello nos vamos a la opción de capas y en esta parte de la capa donde no tiene texto le vamos a dar doble clic. Al darle doble clic se nos abrirá esta ventana. En esta ventana podemos hacer varias modificaciones a este texto, pero solamente vamos a usar superposición de colores, que esta opción lo que nos permite es cambiar el color en sí de la imagen. Y para ello vamos a usar un color lila, un color morado o color como rosado, ya que eso fue las indicaciones del cliente. Y también vamos a activar la opción de resplandor exterior. En resplandor exterior vamos a usar el color negro, ya que pues eso resalta muy bien. Y vamos a ajustar los valores para que el resplandor quede muy bien. Ok, ahora damos OK para que se apliquen todas las configuraciones. Listo, este es el efecto que queremos para este texto. Ahora, lo que vamos a agregar ahora es un nombre, que es el que nos pidió el cliente. Seleccionamos la herramienta de texto. Damos clic en alguna parte del diseño y vamos a escribir el nombre. Para este texto lo vamos a dejar en color blanco así como está. Lo ajustamos bien y lo vamos a dejar a ese tamaño. Okay, lo centramos, que quede bien centrado en nuestra plantilla. Lo ajustamos. Vamos a ocupar este tipo de letra y ahora también le vamos a agregar un efecto a este texto. Para ello le damos doble clic a la capa del texto en la parte donde no tiene nombre para que se nos abra una ventana de configuraciones. Damos doble clic, esperamos a que aparezca la ventana y para este texto simplemente vamos a agregar un resplandor exterior. Le damos clic y se activa, pero para este resplandor vamos a usar el color lila o rosado o morado que nos mencionó el cliente que quiere que tenga colores así. Ok, damos clic
y damos en OK, aceptamos. Ahora, por último, lo que vamos a hacer es agregarle al fondo también este efecto de resplandor en color lila para que pues que resalte un poco más este fondo, ya que el cliente también nos dijo que quería que tenga un fondo lila. Así que activamos el resplandor y es así como nos queda. Le damos OK y listo, ya tenemos nuestra plantilla hecha. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es mandar a imprimir este diseño, pero antes de mandar a imprimir debemos agregar una capa de brillo, porque como en todos mis videos siempre recomiendo agregar una capa de brillo. Nos vamos a la parte de abajo y damos en crear una nueva capa y se nos abrirá esta ventana y seleccionaremos brillo contraste. Damos clic y en el apartado de capa se nos va a crear esta nueva capa que corresponde al brillo. Nos dirigimos a la parte de arriba en propiedades y aquí vamos a jugar con los valores. Dependiendo del diseño pueden usar brillo entre 40 hasta el 70%. Eso va a depender muy bien de su diseño. Si su diseño tiene muchos colores oscuros, yo le recomiendo usar brillo entre 60 o 70. Pero para este caso vamos a usar un brillo de 46. Como ven, si activamos y desactivamos el brillo cambia un poco, ya que las tintas de sublimación al imprimir tienden a saturar un poco los colores o a oscurecer un poco más las impresiones y eso hace que cambie un poco la tonalidad de los colores al momento de mandar a imprimir. Por eso agregamos esta capa para que los colores salgan tal cual vemos en pantalla. Okay, una vez que tengamos todo configurado, nos vamos a dirigir a la pestaña de archivo. Damos clic y seleccionamos la opción de imprimir. O podemos darle a las teclas control más P para mandar a imprimir y se nos abrirá esta ventana. Aquí en esta ventana, en la parte donde tenemos nuestra imagen con una hoja blanca de fondo, vamos a moverlo, a arrastrarlo. Aquí lo que hacemos es posicionar donde queremos que se imprima nuestro diseño. Como simplemente es una taza, para ahorrar papel, simplemente lo acomodamos hasta arriba, porque toda la parte que sobra se puede guardar para otras tazas. Ok, lo ajustamos bien, que quede bien encajado y tengan en cuenta que las impresiones siempre se crean márgenes y en esos márgenes, si no tenemos cuidado al momento de acomodar, puede ser que nuestro diseño salga cortado por esas partes. Así que debemos fijarnos bien que quede bien centrado. Ya centrado, vamos aquí en esta opción vamos a seleccionar Photoshop gestione los colores. En perfil de impresora vamos a seleccionar Color Make, ya que las tintas de sublimación con este perfil de color, los colores salen perfectos. Este perfil de color funciona para casi todo tipo de tintas, como las tintas TLP, el Sublinova, etcétera. Funciona muy bien. Si tienes una tinta genérica, puedes usar este perfil y te aseguro que los colores te van a salir perfectos. Si quieren saber cómo instalar este perfil de color, porque este perfil no aparece en el programa automáticamente, aquí arriba les estaré dejando un video en el cual muestro paso a paso cómo sublimar una taza, pero también explico paso a paso cómo descargar este perfil de color y cómo instalarlo. Ya teniendo listo esto, nos pasamos a interpretación. En interpretación vamos a seleccionar colorímetro relativo o podemos seleccionar perceptual, ya que estas opciones nos dan un excelente resultado de impresión. Pero si seleccionamos saturación o colorímetro absoluto, estas dos opciones tienden a dejar un fondo amarillento, un fondo como color beige o como color gris, y cambian un poco la tonalidad de colores, así que no se los recomiendo. Yo por ahora voy a usar el colorímetro relativo. Como le comento, pueden usar relativo o perceptual. Seleccionamos el colorímetro relativo y ahora damos clic al botón de ajustes de impresora. Al darle clic se nos abrirá esta ventana.
Aquí yo ya tengo guardado las configuraciones para sublimar, pero pues les mostraré rápidamente cuáles son las configuraciones que hay que cambiar. En este caso, en calidad, vamos a seleccionar alto para que nuestra impresora imprima con buena calidad de colores. Y en tipo de papel yo les sugiero que usen papel normal, ya que si usan Papermate, esa opción suele dejar mucho más tinta y a veces oscurece un poco más las impresiones, y esto genera el camino de hormiga. A veces, aunque cambies a papel de secado rápido, si tienes activado Papermate, tiende a dejarte camino de hormiga. Así que si usas la configuración normal, que es la que yo uso, no vas a tener ningún problema de camino de hormiga. Ok, así que no usen Papermate, sino usen papel normal. Ahora nos dirigimos a la pestaña de más opciones. Y aquí solamente vamos a cambiar en corrección de color. Le daremos en personalizar. Y nos vamos a esta opción, le damos clic y vamos a seleccionar sin ajustes de color. Damos a aceptar. Y aquí en ajustes adicionales, giro 180 y alta velocidad deben estar deshabilitados. Solamente vamos a habilitar el modo espejo. Esta opción siempre deben tenerlo activado porque en sublimación siempre se debe imprimir en modo espejo. Ya teniendo todo configurado, ahora sí procedemos a darle en aceptar las configuraciones y mandamos a imprimir. En lo que nuestro diseño se termina de imprimir, les recuerdo que deben dejar secar las impresiones por unos 20 o 30 minutos, ya que si manipulamos la hoja antes de tiempo, corremos el riesgo de dañar nuestras impresiones al momento de manipular la hoja, ya que al estar fresca la tinta podemos tocarlo y eso genera mancha al momento de sublimar. O cuando intentamos ajustar la hoja en la taza, en ocasiones movemos mucho el papel en la taza y eso genera manchas que en el momento no se ve, sino hasta el momento de sublimar. Lo siguiente que haremos será recortar todos los bordes de nuestro diseño, ya que la impresora por lo general siempre o casi siempre deja rastros de tinta en los bordes. Y eso a simple vista no se ve, sino nos damos cuenta al momento de sublimar, cuando por lo general se crean líneas en los bordes de la hoja. Así que lo recortamos muy bien para que podamos encajar muy bien nuestro diseño en la taza. Ahora procedemos a ajustar nuestro diseño a la taza, pero antes debemos limpiar muy bien la taza para quitar cualquier residuo de polvo o de grasa o alguna mancha que hayamos generado al momento de manipular la taza. Una vez limpio, deben tener en cuenta que aunque hayan dejado secar sus impresiones por el tiempo indicado, traten de no manipularlo tanto y cuando vayan a colocar el diseño en la taza traten de no moverlo tanto, ya que si mueven mucho el diseño puede ser que en algunas partes no se haya secado bien, ya que la tinta color negro, a pesar de que pasen 30 minutos, la tinta, el color negro tarda un poco más en secarse. No siempre, pero por lo general el color negro tarda más en secar. Así que lo ajustamos bien, que no se genere, como se le conoce, burbujas o espacios, como digamos, en la cual no quede bien apretada la hoja, ya que si no apretamos muy bien la hoja, en esa parte puede que al momento de sublimar se arrugue y no se pueda sublimar de manera correcta. Así que debemos ajustar muy bien la hoja para que no se generen arrugas o para que no se generen burbujas. Le colocamos cinta térmica para ajustarlo muy bien. Pueden simplemente poner cinta térmica en los bordes o también pueden ponerle cinta térmica en la parte superior e inferior de la taza, ya que por lo general esta taza tiene bordes redondeados un poco en la parte superior, así que también le coloco cinta térmica por todo alrededor del borde superior. Esto lo hago porque la plancha en esa parte redondeada no alcanza a hacer presión y por ende pues no va a sublimar. Así que si lo apretamos con cinta térmica, pues sí alcanzamos a sublimar full print una taza.
Lo siguiente que haremos será sublimar nuestra taza. Pero antes, yo les recomiendo que cuando enciendan su plancha, deben dejar que llegue a la temperatura ideal y cuando llegue, dejar unos 5 o 10 minutos en esa temperatura. Esto con el fin de que toda su resistencia se caliente de manera uniforme y se quede a la temperatura programada, para que no haya ningún problema al momento de sublimar, porque en ocasiones hay algunas partes de la resistencia que pueden no calentarse correctamente y eso puede afectar al momento de sublimar la taza. Ahora, para sublimar la taza, uso los siguientes parámetros: 180 grados por 180 segundos con una presión media-baja. Y con esos parámetros, la sublimación queda perfecto. Transcurrido el tiempo, sacamos nuestra taza y antes de quitar toda la hoja, yo les recomiendo levantar en las orillas un poco para verificar si el sublimado se hizo de manera correcta, ya que si retiramos toda la hoja sin revisar, podemos encontrarnos un problema de que no se sublimen, por lo general son en las orillas o en los bordes superiores e inferiores. Así que deben verificar muy bien antes de retirar todo el papel, ya que si no se sublima bien podemos meter nuestra taza nuevamente y sublimarlo por unos 90, 100 o 120 segundos para que el sublimado quede perfecto. Pero en este caso la taza quedó perfecta, así que procedemos a retirar toda la hoja. Y este es el resultado final. Si llegaste al final de este video y te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita y me regales un buen like. Así me ayudas muchísimo a seguir subiendo nuevo contenido. Si tienes alguna duda, pregunta, queja o comentario, házmelo saber en la caja de comentarios, que con gusto te estaré respondiendo y sobre todo tomando en cuenta. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.